¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y seguramente ya se están acomodando ahí en casa con la taza de leche, con la taza de té, o quizás ya han podido desayunar allí para poder estar atentos a las enseñanzas de esta mañana tan especial de día sábado. El último sábado del mes de septiembre. Ya cuando queremos acordar estamos llegando a fin de año, si Dios así lo quiere, y damos gracias a Dios por ello. Así que ahí seguramente en casa nos estamos ya preparando en este día tan especial. Todos los pequeños, las familias, seguramente allí también están acomodándose para poder escuchar lo que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos a través de su palabra. Mientras tanto, y mientras esperamos que más amigos se puedan ir conectando y también mientras ustedes pueden ir compartiendo este mensaje tan especial, en esta mañana vamos a comenzar orando y dando gracias a Dios por este momento. Así que allí, sabiendo que es un momento muy importante porque vamos a hablar con Dios y vamos a orar, a charlar directamente con Él, vamos a hacerlo siempre de manera respetuosa, ¿sí? Porque Él nos está escuchando. Él está atento a lo que nosotros en esta mañana queremos contarle, pero también quiere que nosotros estemos muy atentos también a lo que Él desea enseñarnos. Así que ahí donde estamos en casa, en reverencia, con respeto, vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Ok, nos acomodamos y oramos en esta noche, en esta mañana, perdón, tan especial. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta mañana donde podemos estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este momento, que podemos alabarte, que podemos glorificarte, que podemos darte todas las loas, toda la gloria a ti, Señor. Gracias te damos por esta mañana maravillosa, Señor, donde podemos estar escuchando tu palabra, Señor, donde podemos estar atentos a tus enseñanzas. Te pedimos que en esta mañana podamos estar bien atentos, nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra, dispuesto a escuchar tu voz, dispuesto a amarte a ti por sobre todas las cosas y que nada distraiga de este momento tan importante y tan santo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén, queridos amigos, y seguramente quiero pensar que durante esta noche que hemos estado aprendiendo acerca de la palabra de Dios, también han estado jugando. Así que próximamente vamos a estar haciendo ahí una maratón a ver cuántos de nosotros hemos estado practicando, estudiando la palabra de Dios, conociendo cada uno de los libros de la Biblia, y quizás hemos estado ahí atentos también a aprender los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, que es muy importante, ¿sí? ¿Saben una cosa? Antes de que podamos ir a la palabra de Dios, quisiera que pudiésemos cantar un coro. Y si no se lo saben, que puedan practicarlo y que podamos también hacerlo en adoración a nuestro Señor Jesucristo, porque Él también le gusta que nosotros podamos adorarle y alabarle a Él. Y este coro habla acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Así que cada uno de ustedes allí desde casa puede, junto con el papá, con la mamá, con el tío, quien esté allí acompañándonos, poder cantar este coro que dice: la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia. ¿Y qué palabra formamos mientras cantamos? La palabra Biblia. Así que podemos tomar la palabra de Dios allí en casa y cantar juntos este coro que estamos aprendiendo. Quizás para muchos es un coro nuevo. Y como decía, la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia. Muy bien. Recuerden, la Biblia es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La Biblia, la Biblia, la palabra de Dios en la cual nosotros confiamos plenamente. ¿Saben una cosa? En esta mañana quiero compartirles brevemente algo que le aconteció a un amigo y que estemos muy atentos a lo que él tuvo que elegir.
a lo que él tuvo que escoger para poder saber lo que estaba bien. Y por eso quiero que estemos muy atentos con nuestros ojos puestos en la pantalla y nuestros oídos bien abiertos para que estemos atentos a ver qué eligió o qué pudo elegir nuestro amigo cuando se encontraron algunas opciones frente a este dueño de este lugar que le ofreció. Ahora vamos a ver. A ver, ¿qué le habrá ofrecido nuestro amigo? Todos ahí atentos. Wow, bueno, a ver, ¿qué habrá elegido nuestro amigo Miguel allí? ¿Qué eligió? Sí, como vimos todos, él eligió la Biblia, la palabra de Dios. Y sí, fue la verdad que bastante inteligente y lo pensó muy bien, porque ¿saben qué? Él se acordaba de las enseñanzas de su mamá, que también le había hecho saber que la palabra de Dios era lo mejor que podía elegir para su vida. Él escogió lo mejor para su vida. ¿Cuántas veces nosotros escogemos la palabra de Dios para que trate con nuestra vida, para que nos edifique, para que nos ayude, para que nos oriente, para que nos transforme, para que nos fortalezca, para encontrar y conocer de nuestro Salvador, de conocer sobre nuestro Señor Jesucristo? Saben que hace años conocí a un muchacho muy feliz. Feliz porque, así como Miguel había escogido la palabra de Dios y había escogido lo mejor, a él no lo pude conocer así en persona como quizás conozco a algunos de ustedes. Pero él, ¿saben qué? Fue muy inteligente. Este muchacho fue muy inteligente, porque tampoco pude estrechar su mano para felicitarlo, tampoco pude ver su sonrisa por disfrutar de este momento, pero se los voy a presentar. Y saben que este muchacho se llama Timoteo. Timoteo era un niño feliz, porque él creció conociendo sobre la palabra de Dios.
Y esa es la felicidad, queridos amiguitos, que nosotros podemos tener y que vos podés tener, es conocer sobre la palabra de Dios. Así que atentos, porque a continuación, en pantalla, vamos a poder ver algunas imágenes muy importantes para que podamos estar atentos en esta mañana. Y ustedes allí están viendo en pantalla, y como han visto en el flyer que se ha compartido durante anoche, dice, escoge la mejor parte. Saben que Timoteo, él vivía con su madre y con su abuela. Dice la palabra de Dios que Eunice, la madre de Timoteo, y Loída, su abuela, amaban al Señor. Y le enseñaban siempre acerca de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Y ellos no tenían una Biblia como nosotros, como podemos quizás tener en casa, mediante un celular o mediante la compu, o así como tenemos nosotros en un libro. No, ellos recuerden que tenían en un rollo, como pudimos ver el pasado miércoles, en paz me acostaré. Y era un rollo en donde se lo conocía como pergamino. Y saben que ellos tampoco tenían el Nuevo Testamento y ellos mismos eran los que iban escribiendo esta parte de la Biblia con sus vidas. Cada día, saben una cosa, su abuela y su madre le explicaban la palabra de Dios a este pequeño, a Timoteo. Y también Timoteo leía las escrituras por él mismo. Él tenía un deseo de ir a buscar esos pergaminos, abrirlos, esos rollos y poder leerlos. ¿Para qué? Para poder aprender de la palabra de Dios. Ya cuando Timoteo se hizo muy grande, bueno, no tan grande, pero sí ya había pasado más de 15 años, Timoteo vivía en la ciudad de Listra. Y un día, en aquella ciudad, Listra y en Derbe, llegó a aquellas ciudades un gran siervo. Oh, un hombre que conocía la palabra de Dios. Recuerden, era la ciudad de Listra y la ciudad de Derbe, en donde llegó aquel apóstol, aquel hombre que conocía acerca de la palabra de Dios. ¿Y saben cómo se llamaba? ¿O ustedes ya saben de quién estoy hablando? Claro que sí, estoy hablando de Pablo. Cuando Pablo visitaba a los hermanos, ¿saben lo que le decían? Aquí hay un buen joven, decía Pablo. Se llama Timoteo, lo presentaba a Timoteo. Y él decía, Timoteo es obediente y es respetuoso. Ama a Dios, pero también ama la palabra de Dios. Ah, qué bueno, decía Pablo. Así que él es Timoteo. Interesante. Dentro de sí, seguramente él pensaba, este muchacho va a ser un buen compañero para mí. Este muchacho que me están diciendo que habla, que ama a Dios, perdón, y que también ama la palabra de Dios, va a ser un buen muchacho para mis viajes, para la predicación de la palabra de Dios. Y un día, Pablo le dijo a Timoteo, atención, miren lo que le dijo. Timoteo lo llamó. ¿Quisieras acompañarme en mis viajes? ¿Yo? Responde Timoteo. ¡Wow! No lo podía creer. Viajar con el apóstol Pablo era como algo que no lo podía pensar. Yo, ¿quién soy yo para viajar con este hombre conocedor de la palabra, que ama también a Dios? ¿Quién soy yo para decirle que sí, si este hombre lo sabe todo? Pero sin embargo, ¿saben una cosa? Pablo estaba hablando en serio, no le estaba haciendo ningún chiste, le estaba diciendo la verdad. Timoteo, ¿te gustaría acompañarnos? El Señor te necesita.
y yo te necesito. Imagínense, imagínense que así, de claro como fue Pablo, así también es Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos llama, y nos llama por nuestro nombre, pero no solamente porque nos reconoce, sino también porque conoce nuestro corazón, porque sabe que le amamos a Él y también amamos su palabra y deseamos en nuestro corazón poder hacer siempre su voluntad. Fíjense, allí estaba Pablo y estaba Timoteo. Imagínense la cara de sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy escuchando? ¿Será así de cierto? ¿Será verdad todo esto? Pues, sí, era el mismo Pablo que lo estaba convocando a este viaje. A estos viajes donde se predicaría la palabra de Dios. Así fue. Por muchos años, Pablo y Timoteo trabajaron juntos predicando el Evangelio. Timoteo conoció nuevas tierras y predicó la palabra de Dios en lugares donde nunca habían oído acerca de Dios. Timoteo fue un gran compañero de Pablo. Para él, este joven llamado Timoteo era como su hijo. Lo llamaba su verdadero hijo en la fe. Lo llamaba amado hijo y se preocupaba también por su bienestar. Si ustedes buscan en la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 1, verso número 2, van a encontrar allí cómo Pablo se refería a Timoteo. También lo podemos encontrar en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo sabemos que Pablo se preocupaba por su hijo Timoteo? ¿Cómo sabemos nosotros que Pablo estaba pendiente de su hijo Timoteo? ¿Saben una cosa? Pablo dejó varias cartas para Timoteo, en donde era bien clarito lo que él tenía que hacer. Era bien clarito cómo él tenía que desenvolverse. Por eso, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos primera y segunda de Timoteo, cartas que fueron dirigidas al mismo Timoteo, al hijo, al verdadero hijo de la fe, a su amado hijo, se lo había escrito Pablo a Timoteo. Ahora, Timoteo no siempre viajó con el apóstol Pablo. Cuando estaban en Éfeso, por ejemplo, y Pablo iba a seguir su viaje, fue necesario que Timoteo se quedara allí como pastor de aquella iglesia. Fíjense, él se quedó allí para cumplir un propósito de parte de Dios y lo entendió así. No se puso, ay, no, yo no estoy preparado, yo no lo puedo hacer, no. Asumió la responsabilidad porque entendía que venía de parte de Dios. Y Pablo escribe, sabiendo de que se quedaba allí Timoteo, escribe estas cartas que recién les comentaba, primera y segunda de Timoteo. Y en una de las cartas, el anciano Pablo le escribió que recordara la fe sincera, una fe que había aprendido de su abuela y de su mamá, que no se olvidara de que esa fe era la fe que tenía que mostrar en todo tiempo, en todo momento, la cual lo tenía que llevar a actuar en todo tiempo, en todo momento. ¿Y saben por qué? Porque habían algunos que no lo querían a Timoteo, que menospreciaban a Timoteo porque les parecía que era un pastor muy joven para poder llevar adelante esta tarea, para poder desempeñarse en esta tarea. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes tienen una Biblia ahí cerquita, pueden buscar en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, ¿sí? Versículo 12, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y en pureza.
Fíjense, le dejó bien claro a Timoteo que nadie lo menospreciara por ser un joven, que nadie lo tuviera en poco porque él tenía menos edad, no, sino le dijo que te tengan como ejemplo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Y qué le dijo allí? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. ¡Wow! Fue bien tajante Pablo, pero también le fue bien concreto en lo que él tenía que ser ejemplo. Fíjense, Pablo escribió muchos buenos consejos para dejarle a su amado hijo. Consejos que son también para nosotros y para que también nosotros los podamos usar. Yo les invito a que podamos poner nuestras manos, a ver, los 5 dedos de nuestras manos. Todos arriba, y ver esas manos bien arriba. Y para que podamos memorizar, fíjense, el primer consejo o uno de los consejos que Pablo le deja a Timoteo en su palabra, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, le dijo que tenían que orar por los que no eran salvos. Primero, orar por los no salvos. Segundo, le dijo en Primera de Timoteo capítulo 4:12, que hemos acabado de leer, que tenía que ser ejemplo para los creyentes. Recordemos, orar por los no salvos, ser ejemplo por los creyentes. Tercer lugar, practicar el contentamiento. ¿Y qué quería decir con practicar el contentamiento? Que tenía que estar satisfecho con lo que tenía. Y eso lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Sí? Cuarto, nuestro cuarto dedo nos marca que Timoteo tenía que sufrir como buen soldado de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, que Timoteo tenía que sufrir por los padecimientos como buen soldado de Cristo. Y en quinto lugar, algo re importante, a ver mis amigos, ahí en el dedo más chiquitito de nuestra mano nos marca uno de los consejos que le dio Pablo a Timoteo, y era que tenía que amar a las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. Fíjense, repasemos los consejos que les había dejado allí Pablo a Timoteo. A ver, todas las manos arriba nuevamente. Y el primer consejo dijimos que tenía que ver con orar por los que no eran salvos. Segundo, que tenía que ver con ser ejemplo para los creyentes. Tercero, practicar el contentamiento. ¿Qué quería decir? Estar contento siempre con lo que tenía. Cuarto, sufrir como buen soldado de Jesucristo. Y quinto, amar las sagradas escrituras. Fíjense, estos fueron varios de los consejos que Pablo había dejado a Timoteo. Orar por los no salvos. ¿Cuál era el siguiente? Ser ejemplo. Practicar el contentamiento. ¿Qué quiere decir contentamiento? Estar satisfechos, estar alegres con lo que tenemos. Cuarto, sufrir como soldado de Jesucristo. Y quinto, amar las sagradas escrituras. Fíjense, fueron varios consejos que en estas cartas que ustedes pueden leer en sus hogares también de manera completa, Primera y Segunda de Timoteo, van a encontrar estos consejos que fueron de parte del apóstol Pablo para Timoteo. ¿Y saben una cosa? Dice la palabra de Dios, desde su niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15.
Lo leemos nuevamente y dice, desde tu niñez, le decía Pablo a Timoteo, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Fíjense qué claro es el Señor Jesucristo y qué clara es la palabra de Dios. Qué bueno es conocer, queridos amigos, desde pequeños la Biblia. Qué bueno es conocer desde pequeños la palabra de Dios. Y vemos en la vida de Timoteo que Dios nos escoge desde pequeños. Dios te escoge desde pequeño. Dios te llama desde pequeño. Dios te instruye en su palabra desde pequeño. Dios te guía su palabra desde pequeño. Dios te exhorta, Dios te alienta en su palabra desde pequeño. Pero tienes que estar atento a sus palabras. Tienes que estar deseoso, de su palabra. Tienes que anhelar la palabra de Dios. Fíjense, su abuela, su mamá, allí Eunice, Loida, estaban allí atentas, enseñando, instruyendo, animando. Fueron preparándolo ¿para qué? Para lo que iba a acontecer en su vida, cuando fuese un poco más grande, cuando pegara un estirón, cuando creciera un poco más en edad, él ya estaba preparado. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito, con el plan de Dios que él tenía. ¿Saben una cosa? El Señor Jesús también tiene pensado un plan para tu vida. Pero para que tú conozcas ese plan, tienes que conocer quién es el gran ideador, el gran intérprete. Tienes que conocer quién es la cabeza. Tienes que conocer quién es el gran yo soy. Tienes que conocer al que inspiró la palabra de Dios. Quizás nos preguntamos, ¿qué tendrá pensado para mí el Señor Jesús? ¿Qué tendrá preparado para mí el Señor en este tiempo? Pero yo te pregunto en esta mañana, querido amigo, ¿tú te acercas a la palabra de Dios para conocerle? ¿Tú te acercas a la palabra de Dios para instruirte, para tomar conocimiento? También para que así como la palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios también transforme a otros. Nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para conocer quién es el gran Dios, quién es el único Dios eterno, el único Dios salvador, el único que dio a su único Hijo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hoy contar con esta salvación, para que hoy podamos contar con este premio en el cual venimos en una carrera corriendo, y vamos corriendo, pero sin embargo tenemos un objetivo. Y en esa carrera Dios nos va demandando, Dios nos va pidiendo, pero debemos estar atentos a las palabras de aquel que nos llama, atentos a las palabras de aquel que nos instruye, que nos anima, que te llama, que te alienta, que te dice vamos, porque ese es el Señor. Ese es nuestro Dios todopoderoso que te llama en este tiempo. Así que mis queridos amigos, para que tengamos muy en cuenta y presente, es necesario que nosotros también sepamos que para conocer los planes de Dios tenemos que conocer a Dios. Y su palabra nos permite conocer quién es Él. Su palabra nos permite reconocer quién es el gran ideador de esto. Quién es aquel que te llama en esta mañana. Así que quiero alentarte, querido amigo, amiguita, que quizás tú te preguntas, y bueno, ¿y qué plan tiene Dios? Mira, aquí hemos encontrado en esta mañana el ejemplo de Timoteo. Timoteo, un muchachito que creció con su abuela, con su mamá, pero sin embargo,
Él quizás no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero miren, acompañó a Pablo en algunos viajes, predicó la palabra de Dios, fue pastor de una iglesia. ¿Por qué? Porque él conoció mediante la palabra de Dios al verdadero Dios eterno, al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Así que, amigo, es importante que tú también puedas acercarte a Dios, conociéndole y permitiendo que su palabra te transforme para que puedas cumplir con el plan que Él tiene para con tu vida en este tiempo que quizás atravesamos y consideramos que bueno, que ya Dios no va a hacer nada. No, 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 no. Atentos, sí, Dios tiene mucho para hacer con nosotros. Así que oramos en esta mañana tan especial y estamos allí atentos también a lo que Dios nos quiere seguir enseñando y hablando. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que podemos compartir con los niños, con las familias, con aquellos que reciben este mensaje. Gracias te damos porque en tu palabra encontramos el ejemplo de Timoteo, el cual ese niño quizás obedecía sin saber lo que iba a acontecer en el futuro, lo que tú ibas a hacer en su vida en un tiempo más. Mi Dios, que así estemos dispuestos también nosotros a poder crecer en el conocimiento tuyo, de tu palabra, de quién eres tú que nos enseña tu palabra, para que también estemos aventurados en los propósitos que tú tienes con nosotros. Bendice la vida de cada uno de los pequeños allí en sus hogares donde están y que ellos puedan estar dispuestos en esta mañana a recibir tu palabra, estar dispuestos en esta mañana a obedecer tu palabra y estar atentos a ellas para que puedan ser transformados por tu palabra y que cuando llegue el momento tú te sigas aún glorificando más sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo y por este momento que podemos estar delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, queridos amigos. Y saben una cosa, aquí he preparado algunas preguntitas para que podamos repasar acerca de la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Así que pueden ir comentando en la medida que vamos a ir preguntando en este momento. Y una de las preguntas es, ¿cuáles eran los nombres de la mamá y de la abuela de Timoteo? A ver, mis amigos, allí mientras van respondiendo, repito nuevamente las preguntas. ¿Cuáles eran los nombres de la mamá y de la abuela de Timoteo? Ya seguramente van a estar respondiendo. La segunda pregunta. Atención, porque es muy importante. ¿En qué escribían la escritura en aquella época Pablo y Timoteo? ¿Se acuerdan que dijimos que lo enrollaban? ¿Cómo se llamaban? Y que también lo vimos en esta semana en el espacio de paz me acostaré. ¿Cuáles eran esos elementos que se enrollaban? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba ese rollito? No era el rollito de la panza. No, 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 no. Es otro rollito. Tercera pregunta. ¿Qué decía la gente a Pablo acerca de Timoteo? Recuerdan que dijo, este muchacho es... dos cosas muy importantes. Este muchacho ama... Bueno, también pueden responder aquí al finalizar o mientras estamos compartiendo esta enseñanza con ustedes. Y otra de las preguntas que para compartir con cada uno de ustedes y que puedan ir respondiendo es, ¿qué creen que pensó Timoteo cuando Pablo lo invitó a acompañarlo a uno de sus viajes misioneros? ¿Qué habrá pensado Timoteo? Nosotros, yo más o menos les puedo haber dicho qué habrá pensado, pero ¿ustedes qué piensan? Cuando le dijo, ¿te gustaría acompañarme? Vamos a un viaje a predicar la palabra de Dios, porque no era cualquier viaje, no era que se iban de vacaciones, no, 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 era un viaje muy especial. Y otra de las preguntas es, ¿qué llegó a ser Timoteo para Pablo? ¿Era como un sobrino? ¿Era como un gran amigo?
Bueno, también allí pueden ir respondiendo en la medida que avanzamos en este vivo. Y la última pregunta, ¿cómo debía Timoteo y también nosotros ser ejemplo de los creyentes? ¿Cómo debía Timoteo hacerlo? ¿Y nosotros también lo debemos hacer así? ¿Cuáles eran esos aspectos? Esos consejos, ¿recuerdan? Que le dio Pablo a Timoteo. Bueno, que lo puedan ustedes también compartir aquí abajo entre los comentarios, ¿sí? Queridos amiguitos, recuerden, mañana tenemos una reunión muy especial a las 10:30 horas acá, nos conectamos en el vivo, ¿sí? Así que los invitamos a las familias también para que puedan sumarse mediante esta red social Facebook en Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, mañana a las 10:30 horas, predicación de la palabra de Dios. Así que les mandamos un gran abrazo, que Dios bendiga sus vidas y recuerden, tomemos la palabra de Dios como el mejor consejo para cada uno de nosotros. Y también seamos obedientes y estemos atentos a lo que Dios desea tratar y enseñar mediante su palabra. Nos estaremos viendo la semana próxima. Que Dios les bendiga a todos. Adiós, queridos amigos.